Amigos de Archivo Digital, muy buenas tardes. Quédense con nosotros porque estamos con el investigador y profesor de la Universidad de Colima, Raimundo Padilla. Vamos a platicar, porque esto es más bien va a ser una plática, porque ya comenzó la temporada de huracanes, ya hubo uno allá al sur de nuestro país, así que vamos a platicar sobre estos fenómenos para saber qué tenemos que hacer, qué nos espera aquí en Colima y qué ha pasado aquí en nuestro estado en cuanto a este tipo de fenómenos. Que también me gustaría, profesor, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Me gustaría comenzar en explicar qué es un desastre y qué es un fenómeno meteorológico. Hola Liz, pues muchas gracias por invitarme a AD Noticias. Bueno, un fenómeno natural, nosotros conocemos muchos en Colima porque estamos bastante expuestos con base en información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, pues estamos expuestos a los sismos, a los huracanes, incluso a los tsunamis, tormentas eléctricas e inundaciones. Entonces esos son fenómenos naturales, pero no hay que confundirlos con los desastres. El desastre es el resultado de un largo proceso de convivencia de la sociedad con un peligro, con una amenaza o con un fenómeno natural, ¿sí?, en el cual puede existir esa convivencia por muchos años, pero al paso del tiempo pues va generando algún tipo de riesgo, una relación riesgosa que en ocasiones pues a veces no es visto como riesgo como tal, porque se obtienen algún beneficio, por ejemplo, de convivir con los huracanes o de estar cerca del mar y a través de la pesca, entonces se está expuesto también a los huracanes, pero en determinado momento, si se vive en condiciones endebles, con viviendas que no son adecuadas, en asentamientos irregulares o que se pueden inundar, pues esa relación con esa amenaza natural o con ese fenómeno natural puede generar daños, a veces muy graves, y esa materialización de daños, afectaciones, heridos, muertos, daños ecológicos incluso, es lo que los investigadores caracterizamos de manera general como un desastre. Entonces, desastre y fenómeno natural no son sinónimos. El fenómeno natural pues puede presentarse en el mar, como en el caso de un huracán, y si no hay nadie pues no produce daños. En cambio, pues cuando se tiene una sociedad asentada en condiciones irregulares o condiciones vulnerables, pues se puede presentar un fenómeno natural y generar daños o ocurrir afectaciones muy severas, y eso es lo que caracterizamos nosotros como un desastre. Aquí en el estado de Colima, ¿cuáles serían las zonas más vulnerables ante un huracán? Bueno, también hay que entender que la vulnerabilidad está presente en toda la sociedad colimense ante distintos tipos de amenazas. Es decir, en la parte norte del estado, por ejemplo, pues son vulnerables ante la actividad eruptiva del volcán. Pero principalmente la parte sur del estado de Colima, los municipios de Armería, Tecomán y Manzanillo, pues están muy expuestos a la presencia de fenómenos hidrometeorológicos importantes en su actividad, como el caso de tormentas eléctricas, inundaciones o también los ciclones tropicales, que en determinada categoría pues ya pueden ser también destructivos y pueden generar severos daños. Entonces esas son las zonas, digamos, más expuestas, pero no necesariamente las más vulnerables, porque pueden tener construcciones adecuadas para vivir en esas zonas, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en la zona turística, donde cuentan con viviendas acondicionadas para resistir la fuerza de los vientos, con muros también que resisten la fuerza de los vientos, que están ubicados estos edificios turísticos en zonas que no se inundan, ¿sí? O que si llegan a sufrir algún tipo de afectación, pues además cuentan con seguros para resarcir los daños. No funciona igual para la población en general, porque la población sabemos que si no conoce plenamente las condiciones del lugar donde se asientan, pues en ocasiones construyen viviendas en lugares inadecuados que están expuestos a las inundaciones, cerca de los arroyos, por ejemplo el caso del Valle de las Garzas en Manzanillo, que ya hemos tenido inundaciones bastante serias en esa zona. Lo mismo en Tecomán, la colonia de la Cuarta, y las que están más hacia el sur pues constantemente se ven muy afectadas. Bueno, en Tecomán incluso la parte centro, mientras no se hagan obras adecuadas, pues se seguirán inundando ante la presencia de fenómenos que traigan precipitaciones muy abundantes. Entonces, cuando vemos nosotros afectaciones severas por inundaciones principalmente, o viviendas destechadas,
o que vemos colapso también de muros o afectaciones en sembradíos muy amplios. En el caso de Colima, el plátano, los limones, las papayas también se ven muy afectados esos cultivos. Entonces vemos nosotros que esos sectores son vulnerables, o que esas viviendas que fueron afectadas pues, son vulnerables. Estamos viendo las afectaciones, y en Colima pues con fenómenos importantes hemos tenido bastantes daños. Hay que recordar recientemente en el año 2011 la presencia del huracán Jova, que pues causó afectaciones superiores a 2.400 millones de pesos, y que para un estado como Colima, que es el tercer estado más pequeño del país, pues eso representa una parte importante del erario, ¿sí? Okay. También preguntarles, profesor, ¿cómo es que eligen los nombres de los huracanes? De pronto, por ejemplo, ya mencionó a Jova, Patricia también, que fue un huracán que pegó muy fuerte aquí en el estado. ¿Cómo es que se eligen? Bueno, la Organización Meteorológica Mundial, junto con otras organizaciones internacionales, entre ellos el National Hurricane Center de los Estados Unidos, tienen ya un protocolo para nombrar a los huracanes en cada temporada. Y procuran, o más bien es una de las disposiciones, no repetir nombres de fenómenos que estuvieron asociados a un desastre. Varias personas que nos están escuchando van a decir, bueno, se sigue utilizando el nombre de Jova. Pues por curioso que resulte, para estos organismos internacionales, Jova no causó un gran desastre, a pesar de que en Colima pues tuvimos daños económicos superiores a 2.400 millones de pesos, y que para nosotros es un gran desastre, y que además hubo muertos, aunque en pequeña cantidad, pero para estas organizaciones internacionales no es un gran desastre. Entonces vuelven a utilizar el nombre, y es una historia muy larga la de la asignación de las nomenclaturas a los huracanes. En los años 60, 70 se les asignaban solamente nombres de mujeres. Es una anécdota un poco curiosa, pero también misógina, con una perspectiva muy patriarcal que tenían los meteorólogos de ese tiempo, que consideraban que los huracanes eran muy parecidos a las mujeres. No lo digo yo, insisto, lo decían los meteorólogos, que uno podía anticipar qué iban a hacer, pero finalmente hacían lo que se les antojaba. Y entonces, a partir de esa consideración, asignaban solamente nombres femeninos a los huracanes, hasta que los grupos feministas de los años 70, la Nueva Izquierda en California, Estados Unidos, en Nueva York, pues se opusieron a ese tipo de perspectivas muy machistas, y a través de documentos presentaron argumentos que tenemos antecedentes de qué daños han ocurrido, sabemos qué zonas son las más afectables, sabemos también qué población es la que está más expuesta, y bueno, falta ahora solamente que las autoridades también hagan su parte, y que la sociedad pues haga caso a las recomendaciones de los organismos de protección civil estatal y de las unidades municipales de protección civil también. Okay. También, profesor, vemos, por ejemplo, recientemente Ágata, el huracán Ágata, que llegó a las costas de Oaxaca, llegó siendo categoría 2, me parece, casi categoría 3, se especulaba al momento de tocar tierra. ¿Cómo es o cuáles son los parámetros para decir este es categoría 1, este es 2, 3 o 5? Bueno, la categoría de los huracanes está asignada en función de una escala que fue establecida desde los años 60 y 70 con base en un acuerdo entre investigadores, y la escala se denomina Saphir y Simpson.
por los apellidos de dos investigadores que hicieron esa propuesta para generar esa escala. Y conforme un sistema, que es un fenómeno natural como los huracanes, son un sistema muy bien organizado. Inicia como depresión tropical, tormenta tropical, y después va pasando a huracán categoría 1, categoría 2, 3, 4 y 5, que es la más poderosa que se ha registrado. Conforme va adquiriendo nuevos datos, ¿sí? Nuevas características, ese fenómeno en cuanto a su presión barométrica, a la velocidad de los vientos, a la cantidad de precipitación que está generando, ¿sí? Se le va asignando una categoría distinta. Entonces, de 60 kilómetros por hora los vientos, pues está hablando de un huracán categoría 1, y ya cuando tenemos huracanes categoría 5 estamos hablando de que sus vientos andan superiores a los 250 kilómetros por hora. Entonces eso pues es el equivalente como a encontrarte con el automóvil del Checo Pérez pasando por afuera de tu casa constantemente. A esa velocidad más o menos va el automóvil del Checo Pérez, como la velocidad con la que van los vientos de un huracán categoría 1. Entonces eso nos puede dar una idea un poco más clara de qué velocidad es la que lleva un huracán categoría 5. Tuvimos en el año 2015 la presencia del huracán Patricia, que seguramente han de recordar muchas personas, que tuvo una categoría, decían literalmente categoría 5 plus, o sea que era superior a la categoría 5. Por lo tanto, muchos colimenses pues somos sobrevivientes a la presencia de uno de los huracanes más poderosos registrados en la historia de México. Y esto ocurría porque en la parte alta de nubosidad, donde los vientos son más fuertes, ahí se tenían velocidades muy altas, pero en la parte baja del huracán se tenían afortunadamente velocidades menores de 70 kilómetros por hora, que digamos es lo que te encuentras en un huracán categoría 1 y que no son tan destructivos sus vientos. Pero en la parte alta, insisto, sí eran velocidades sumamente altas. Afortunadamente, pues el huracán Patricia ingresó a tierra o impactó alrededor de 20 kilómetros arriba de Manzanillo, ¿sí? En unas poblaciones pequeñas como La Rosa, y ahí sí hubo algunas afectaciones bastante severas en las viviendas, destechadas, por ejemplo, palmas totalmente colapsadas, arrancadas de cuajo. Ahí sí pudimos ver los efectos causados por este huracán categoría 5. ¿Podría ser, Patricia, el huracán con más fuerza que ha impactado el estado de Colima? En los vientos y en los vientos sí, y en el siglo XXI, lo que llevamos del siglo XXI, sí, sin duda. En el siglo XX, el huracán que tenemos con mayor categoría y con mayor poder destructivo, pues fue el que se presentó el 27 de octubre del año de 1959, y que pueden consultar más información si consultan mi libro, que se llama así, El huracán del 59, que lo pueden encontrar a través de Google Books y está totalmente gratuito para las personas que lo quieran leer. Ese huracán ha sido el asociado al mayor desastre en el estado de Colima. En algunos lugares en particular pues fue muy severo el daño que se produjo. Por ejemplo, en Minatitlán murieron en 2 horas 1 de cada 3 habitantes. Entonces, de los 900 habitantes que había, pues perecieron lamentablemente 300 personas plenamente identificados. Entonces, hay familias, por ejemplo en la familia Mancilla, en donde murieron 20, 25 integrantes de esa sola familia. Entonces, ya te imaginarás el daño severo que causa perder en 2 horas, en una mañana, tal cantidad de familiares, primos, sobrinos, hermanos, abuelos, papá, etcétera, ¿no? Y pues ahí lo que ocurrió es que la gran precipitación que se presentó en la unión de los cerros Juanillos y Copales produjo una represa, y esa represa en algún momento se fue reventando, y en la parte baja de esos cerros es una pendiente muy pronunciada. En la parte baja se ubica el pueblo, y entonces un lajar fue lo que destruyó un poquito más de la mitad de la población que entonces
era el pueblo de Minatitlán. Y pues ese lugar, digamos, todavía es una zona de alto riesgo porque se ha hecho muy poco trabajo preventivo. Se han construido muchas viviendas, incluso en la parte de mayor descenso del material, y es necesario que ahí se establezca un sistema temprano, de alertamiento temprano, para que se informe a la población cuáles son las condiciones que se están teniendo. Es necesario que se revise qué está ocurriendo con la tala de árboles en la parte de los cerros Juanillo y Los Copales para ver si existe posibilidad de que se genere otra represa, porque ya se ha presentado este fenómeno en otros años anteriores. Había ocurrido algo similar en 1881, luego en 1959, y entonces pues sería conveniente hacer una revisión exhaustiva, un estudio de riesgo, ¿sí?, en Minatitlán, para saber qué condiciones existen actualmente y qué se tiene que hacer en caso de que se presente un huracán con una precipitación abundante, porque hay bastante población que está expuesta. Incluso la colonia más nueva que están construyendo allá le llaman la colonia La Cartonera. Entonces eso te ayudará a entender un poco más las características pues vulnerables en la que se encuentra esa población, que tal vez no conozca lo que haya pasado y que lamentablemente pues eso va generando cierta vulnerabilidad. Lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Olvidar nos hace vulnerables, ¿no? Nos volvemos vulnerables ante otro huracán cuando estamos olvidando lo que ocurrió con el más reciente. Okay. En materia de prevención, ¿nosotros qué podemos hacer? Sabemos que tenemos que tener una mochila de emergencia, y aquí lo dejo claro, puede ser cualquier mochila, meten ahí baterías, meten tal vez agua, documentos, para en caso de una emergencia, tal cual lo dice su nombre, nada más tomas la mochila y te vas. Bueno, se pueden hacer muchas acciones. Afortunadamente, por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres cuenta con una estrategia nacional para brigadas comunitarias. Se puede acceder a través de la página de internet para consultar esta información, está disponible, y se registra el representante, por ejemplo, de una comunidad. Vamos pensando en Nogueras o en Comala, ¿sí? Se registra, integra al grupo de personas que van a colaborar, y entonces se ponen en contacto con la Unidad Estatal de Protección Civil, quienes los van a capacitar con base en el conocimiento técnico que tienen acerca de cuáles son los peligros con los que conviven, cuáles son las condiciones más riesgosas que existen en cada localidad, y en función de eso se establece un plan de respuesta y de atención a una emergencia. Se les da capacitación a los integrantes de esa brigada, y es una de las formas en cómo la sociedad puede hacer algo al respecto. Obviamente, pues en cada familia existe la responsabilidad de los padres para contar con un plan familiar de protección civil, además de lo que tú ya mencionas de una mochila de emergencias. Pero es importante que asumamos la responsabilidad como padres de familia de que vivimos en un lugar que está expuesto a este tipo de fenómenos naturales, y que en algún momento, si nos lo indican las autoridades, pues tendremos que irnos a un refugio de su página de Facebook, y que se estén informando de cuáles son las condiciones meteorológicas que existen en el estado, sobre todo ante los huracanes en esta temporada, que parece que va a ser más intensa, un poco más intensa que la que tuvimos en el año 2021. A eso queríamos llegar, profesor. ¿Cómo se prevé esta temporada aquí en Colima? ¿Pudiera haber a lo mejor otro caso como el de Patricia, un 5+? Bueno, es muy difícil que se presenten estos huracanes tan poderosos. Hay una investigación que se hizo en una tesis en Manzanillo, y se estimó que este tipo de huracanes como el de 1959 o Patricia en el 2015 se presentan en un rango más o menos de 50 a 60 años, ¿sí? Pero todavía hace falta hacer más investigación al respecto, sobre todo con antecedentes históricos más profundos. Sin embargo, pues hay que tener cuidado con cualquier tipo de ciclón, porque no es necesario que se presente un huracán con una categoría extrema 4 o 5 para que ocurran daños. Insisto, los daños están asociados a las condiciones de fragilidad que pueden tener las viviendas, a la exposición, a la forma en cómo construyen, dónde construyen, sí, o a la respuesta incluso de la población para atender las recomendaciones institucionales. Entonces, independientemente de la categoría, tenemos que estar atendiendo estos fenómenos porque pueden generar
afectaciones severas como son las inundaciones. Ciclón, huracán, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo término? No, todos son ciclones tropicales, sí, pero tienen distinta categoría en función de los vientos, de la precipitación barométrica, de la presión barométrica y de la precipitación que generan. Y en las categorías más importantes, pues tenemos categoría 1, 2, 3, 4 y 5, y cada una pues es más poderosa que la otra, y pueden también por lo tanto generar afectaciones en distintos sectores. Ok, pues profesor, le agradecemos mucho su tiempo para esta entrevista, agradecemos también a todos quienes estuvieron aquí comentando y enviando saludos. ¿Nos podría repetir el nombre de su libro y en qué plataforma lo podemos encontrar de forma gratuita para todos los que estén interesados en conocer más? Bueno, pueden consultar el libro El Huracán del 59, se encuentra en Google Books. También pueden consultar el documental Ceniza de Pueblo, que está en YouTube, y también pueden adquirir este libro reciente que ha sido publicado por la Universidad de Colima, que se llama Historia y Memoria de los huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México, que contiene el catálogo de los huracanes que se han presentado en todo nuestro país, o sea, en el Golfo, en la península, en el Pacífico, desde el año 5 Pedernal hasta el año de 1955, con la presencia del huracán Janet. Entonces, a través del código QR que viene aquí en la parte de atrás, uno con el celular o la computadora puede acceder al catálogo, que además es gratuito totalmente. Lo pueden descargar en formato Excel, las bases de datos, y darse cuenta de cuántos huracanes, pero además de la cantidad, la cualidad que tuvieron estos huracanes, o sea, las descripciones que hizo la sociedad que fue afectada por estos fenómenos, cómo fue que los enfrentaron, cómo fue que respondieron y cómo fue que crearon ideas creativas para seguir enfrentando los huracanes al paso del tiempo. Entonces, una obra ampliamente recomendada. Aquí están estudios de caso, pero además contiene la base de datos totalmente gratuita y la pueden consultar a través de la página de la Universidad de Colima. Ok, pues muchísimas gracias. Agradecemos aquí al profesor e investigador también Raimundo Padilla por habernos recibido, y también a todos los que se quedaron sintonizándonos. Muchísimas gracias, profesor. De nueva cuenta, ¿algo Muchas que gracias, guste agregar? Muchas gracias, e insistirle a la población que los desastres no son naturales y que las sociedades somos quienes creamos condiciones riesgosas que, mal manejadas, devienen en desastres. Lo mejor es prevenir y poner atención a las recomendaciones institucionales. Okay, muchísimas gracias. Continuamos con más aquí en Archivo Digital.